Bienvenidos, señores estudiantes, a la 12ª semana. Nos vamos a ver nuestra temática a tratarse el día de hoy. Es la NIP 12, información a revelarse sobre las participaciones en otras entidades. Para aquello vamos a ver como temática el objetivo de la NIP 12, el alcance de la NIP 12, el reconocimiento, la medición, la presentación de información a revelarse. Como objetivo de la NIP 12, que es información a revelarse sobre la participación en otras entidades, eh, exigir que una entidad revele información que permita a los usuarios de los estados financieros a evaluar la naturaleza, los riesgos y los efectos financieros de sus participaciones en otras entidades, ya sea subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas a otras entidades estructuradas o no consolidadas. Para aquello nos tenemos el objetivo central, es hacer visible o invisible la naturaleza, los riesgos, los efectos. Dentro de la naturaleza tenemos qué tipo de control o influencia existe o tiene relación entre las dos entidades. Los riesgos a las obligaciones, pérdidas, compromisos que están expuestos cada entidad. Los efectos, cómo se impacta la participación de cada una de las entidades dentro del estado de situación financiera, el rendimiento también. En el estado de flujo del efectivo, cómo va la rotación del efectivo, la norma que exige revelarse la información que permite a los usuarios los estados financieros evaluar en tres pilares muy fundamentales de manera integral, como es su naturaleza, el riesgo y los efectos que intervienen. También tenemos el alcance de la norma respecto a la participación. Tenemos los niveles de participación, la entidad controladora, las subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociados, entidades estructuradas. Las subsidiarias, control absoluto. Dentro de los acuerdos conjuntos tenemos las operaciones, negocios de control compartido. Las asociaciones tenemos la influencia significativa. Las entidades estructuradas tenemos el riesgo fuera del balance. Los juicios y los supuestos tenemos también se tiene el control de la entidad. Tenemos, existe un control de un conjunto, influencia significativa. Tenemos divulgar cómo se determinó este nivel de influencia de acuerdo a esta estructura a través de un separado. Tenemos divulgar los supuestos para clasificar el tipo de acuerdo conjunto o operaciones versus el negocio conjunto. También podemos como requisitos de la revelación para ser subsidiarias, tenemos que comprender, evaluar. Que debemos comprender es la composición de cada grupo corporativo de cada entidad, la participación de las no controladoras en actividades de flujo del efectivo. También tenemos evaluar las restricciones significativas sobre los accesos de los activos o liquidación de pasivos, naturaleza de riesgos en entidades estructuradas consolidadas. Tenemos las consecuencias de cambios en la propiedad sin pérdida en el control. También tenemos las consecuencias de la pérdida de control durante el periodo. El objetivo final es mapear completamente las participaciones y las limitaciones que están contemplan dentro de la NIP 12. Tenemos para aquello, tenemos un caso práctico, la empresa Vergeles, entidad controladora, que tiene una participación del 40% versus la empresa XYZ, que vendría a ser una empresa subsidiaria. La empresa Los Vergeles tiene también una participación del 40% de la subsidiaria XYZ. Se requiere calcular la participación en utilidades, estructurar las revelaciones según la NIP 12. Tenemos cómo está estructurada
financieramente o consolidada sus estados financieros. La empresa Vergeles consolidado está en su estado de situación financiera, demuestra en sus activos 2 millones, en sus pasivos de 800.000, su patrimonio de 1.200.000. En el estado de resultados se puede evidenciar que tiene unos ingresos de 1.500.000, en gastos tiene 1 millón y una utilidad de 500.000, versus que la empresa X y Z en sus estados consolidados, en sus estados financieros, demuestra en sus activos de 1.500.000, en sus pasivos de 600.000, su patrimonio neto de 900.000, sus estados de resultados demuestra también en sus ingresos que es 1 millón, en sus gastos de 700.000 y la utilidad demuestra con 300.000, en la cual el cálculo de la participación y haciendo énfasis en la NIP 12, la utilidad neta de la empresa X Y Z son de 300.000, que debe ser por el 60% y de 120.000 vendría a ser el 40%. Su porcentaje de participación, los vergeles en las utilidades netas de la subsidiaria X Y Z, se demuestra mediante la NIP 12, una aplicación que los vergeles, requerimientos según la teoría, y hay en la versus la revelación práctica en el caso, la descripción y los porcentajes de participación. Los vergeles tienen una participación del 40% en la empresa X Y Z, que es una subsidiaria. En efectos financieros de la participación, se puede determinar que la participación reconocida en las utilidades netas de la empresa X Y Z es de 120.000 dólares. En resumen, los estados financieros de la subsidiaria divulga, presenta que los activos es de 1,5 millones, los pasivos de 600.000 dólares y una utilidad de 300.000 dólares de la XYZ. Se puede determinar en conclusión que en la NIP 12 la información a revelarse sobre la participación en otras entidades busca garantizar la transparencia al exigir que las empresas revelen información detallada sobre sus inversiones en otras entidades subsidiarias, asociados o negocios conjuntos o acuerdos conjuntos. En este ejemplo se puede determinar muy claramente la revelación o la participación de una empresa en la otra, en este caso de los vergeles y la empresa X y Z. Muchas gracias, señores estudiantes.